Hola, soy David López. Como muchos ya saben, soy uno de los docentes de la materia programación de la UNSAM y en este video le voy a explicar sobre lo que son las estructuras en lenguaje C, también llamadas structs, que es como se llaman en el lenguaje. Estas estructuras me permiten un mecanismo para definir un nuevo tipo de datos que no existía normalmente en el lenguaje y es un tipo de datos compuestos, ¿sí? Esto significa que puede tener más de un valor internamente. A su vez, cada uno de estos valores que van a estar agrupados, cada valor se va a llamar un campo de la estructura, puede o no tener distinto tipo, ¿sí? Esta es una diferencia respecto de, por ejemplo, los vectores o las matrices, donde yo podía tener una variable de este tipo que contenga muchos valores, pero tenían la restricción de que todos los valores tenían que ser del mismo tipo. En este caso, pueden tener diferente tipo, ¿sí? Entonces, estas estructuras tienen varias aplicaciones. Por ejemplo, la que menciona acá la diapositiva es que permiten que una función pueda retornar más de un valor, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, cuando ustedes tienen una función y hace algún cálculo que tiene que devolver algún tipo de datos. Bueno, supongan que, por ejemplo, la función tuviese que devolver las coordenadas de un punto en el plano, ¿sí? Coordenadas x, y. Bueno, normalmente ustedes no lo podrían hacer porque la función o entonces o devuelven el valor x o el valor y, pero no pueden devolver dos valores. Bueno, con una estructura ustedes podrían definir un tipo de estructura que internamente contenga un valor x y un valor y correspondiente a esas coordenadas y hacer que la función devuelva como tipo de datos ese tipo de estructura. Vamos a ver un poco más cómo funciona esto. Acá tenemos un ejemplo gráfico de cómo podría ser una estructura. Supongamos que yo defino la estructura struct producto, que va a tener cuatro campos, ¿sí? El campo código, el nombre, el precio y el stock lo podríamos ver de esta forma, ¿sí? Otra representación que a mí me gusta un poco más para que se note que, digamos, cada uno de los campos que tiene la estructura internamente son heterogéneos, es decir, no son necesariamente del mismo tamaño y del mismo tipo, ¿sí? Sería esta, donde, bueno, tenemos esto mismo, todo este gráfico completo es la estructura que corresponde a los datos de un producto y tiene, bueno, cada uno de estos cuatro campos con su nombre internamente. Acá tendríamos la representación de este mismo tipo de estructura, pero en este caso lo que estamos viendo es, además del tipo de datos, es decir, la forma en que va a tener esa estructura, estamos viendo dos variables. En este caso declaramos dos variables, que es lo que estamos visualizando, una que se llama prod1 y la otra que se llama prod2. Ambas están definidas con el mismo tipo de datos, que es justamente este struct producto, que ven que por eso se repite en los dos casos. Pero como son dos variables distintas, le podemos asignar justamente distintos valores a cada uno de los campos en, en las dos variables, ¿sí? Por ejemplo, el campo código, que es un campo entero, tiene el valor 132 para el producto 1 y el valor 28 para el producto 2, ¿sí? Lo mismo, bueno, podríamos decir con el nombre, que es un string, que vale clavo para producto 1 y tuerca para producto 2, y así sucesivamente, lo mismo con el precio, que es un float, y el stock, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace con el lenguaje para poder definir estos tipos de estructuras y para poder después trabajar con variables que correspondan a esos tipos, ¿sí? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer en el lenguaje es utilizar esta palabra clave struct, que va a estar seguida de un nombre. ¿Por qué un nombre? Bueno, porque yo, como puedo definir en realidad en un programa diferentes tipos de estructuras con diferentes campos y diferentes tipos de datos, bueno, de alguna forma tengo que diferenciar un tipo de estructura de otro. Entonces, por eso es que, bueno, con la palabra clave struct estoy definiendo que eso es una estructura, y con el nombre que yo le quiera dar acá, bueno, va a ser lo que me permita diferenciar una de otra, ¿sí? Luego voy a abrir unas llaves que las voy a cerrar acá abajo, como si esto fuese una función o un bloque de un if o alguna cosa de esas. Y dentro voy a definir
cada uno de los campos que voy a tener, escribiendo primero el tipo y luego el nombre, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, esto es lo mismo que hago cuando yo declaro variables dentro de una función. Bueno, lo mismo voy a estar haciendo con esta estructura, ¿sí? Los campos son como si fuesen variables que son internas a ese tipo de estructuras y tienen, por supuesto, cada uno su nombre, que tiene que ser distinto, ¿está bien? No puedo tener campos con el mismo nombre, si no, no podría diferenciar uno de otro. Y cada uno su tipo, ¿sí? Es decir, estos son los nombres y los tipos de datos, bueno, podría usar según lo que yo necesite, ¿no? Todos podrían ser del mismo tipo, si es lo que necesito, o diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo para que esto se termine de entender, siguiendo con el caso que estábamos viendo de la estructura producto, para declarar el tipo de datos, voy a declararlo de esta forma. Struct producto, que es el nombre que le voy a dar a mi estructura, y luego voy a tener cada uno de los 4 campos que estábamos viendo, cada uno con su nombre, ¿sí? Por ejemplo, código, nombre, precio y stock, y su tipo de datos al principio, por ejemplo, código que es un int, nombre que es un string, esto es un vector de char de hasta 10 posiciones, el precio es un float y el stock es un long, ¿sí? Recuerden que el tipo long es como si fuese un int, pero más grande, tiene capacidad para almacenar valores más grandes, ¿sí? Entonces, por último, cuando cierro esta llave, significa que terminé de declarar el tipo de estructura y coloco a continuación un punto y coma. Acá tenemos otro ejemplo de uso, ¿sí? Un poco tiene que ver con lo que yo les comentaba de las coordenadas. Supongamos que yo tuviese que hacer un programa que maneje objetos gráficos, ¿sí? Y tengo que representar, por ejemplo, un rectángulo. Bueno, el rectángulo está definido por 4 vértices, ¿sí? Si nosotros lo vemos en un plano, ¿sí? En un plano XY, sabemos que tenemos 4 esquinas, pero en realidad es suficiente para definir este rectángulo con tener 2 esquinas opuestas, ¿sí? Las coordenadas de 2 esquinas opuestas, porque bueno, el resto, las otras 2 esquinas que faltan, se pueden deducir a partir de estas dos, ¿verdad? Entonces, para esto, yo lo que voy a hacer es declarar una estructura que me permite definir un punto, ¿sí? Un punto en el plano va a estar definido por 2 coordenadas, una X y una Y, en este caso son ambas enteras, ¿sí? Y luego voy a usar esta definición de la estructura punto dentro de mi rectángulo. Entonces voy a definir ahora la estructura que se llama struct_rect, que va a tener como campos 3 campos, uno de los cuales va a ser la primera esquina que voy a representar, que va a ser de tipo struct punto, ¿sí? Por ejemplo, esta que estamos viendo acá. Entonces que va a estar definida por una coordenada X y una coordenada Y que están internamente en la estructura punto. Lo mismo con la esquina opuesta, ¿sí? Que la voy a llamar P2 y también tiene el mismo tipo de datos que P1, es decir, struct punto. Y bueno, por último, supongamos un código de color de relleno que corresponda a este verde, ¿sí? Entonces, nosotros, a modo de resumen, estamos diciendo que el struct.p1 corresponde a esta esquina, p2 corresponde a esta otra, y el rectángulo sería una estructura que contiene la información de todo, ¿sí? En este caso, bueno, las 2 esquinas opuestas y el color de relleno. Para continuar, vamos a ver un ejemplo de código completo para terminar de cerrar estos ejemplos, ¿sí? Estos conceptos. Bien, entonces, pasando al ejemplo, acá tenemos un programa que lo que va a hacer es permitir ingresar por teclado datos que van a consistir en el código, el nombre, el precio y el stock de algún producto, ¿sí? Pero me va a permitir a su vez ingresar una cantidad indefinida de productos en la cual el usuario va a finalizar el ingreso cuando ingrese como código de producto el valor 0. El programa lo que va a hacer a continuación es almacenar en un vector todos esos productos y luego simplemente
a modo de demostración, lo que va a hacer es recorrer ese vector y mostrar los datos de los productos por pantalla. ¿Sí? Para que se entienda, vamos a ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, acá me dice el programa que ingrese un producto. Vamos a ingresar, por ejemplo, el código 10 y me pide ahora el nombre para ese producto. Vamos a ingresar, por ejemplo, la palabra clavo y me pregunta el precio. Vamos a poner 3,50, por ejemplo. Como stock vamos a poner, no sé, supongamos 6.000 unidades. Y ahora me pide otro código. Vamos a poner el código 120. El nombre del producto va a ser tuerca. El precio van a ser 5 y el stock van a ser 9.000. Cuando me pida un tercer producto, le voy a poner 0 para finalizar. Y el programa simplemente lo que hace es mostrarme para cada uno de estos dos productos que yo ingresé el código, el nombre, el precio y el stock. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hicimos para programar esto. Bueno, en primer lugar, definimos una constante que llamo max, que tiene el valor 1000 para decir, bueno, que mi vector o mi programa no va a poder manejar más de 1000 productos. ¿Está bien? Y luego definimos la estructura, como habíamos visto en los ejemplos en la diapositiva. ¿Sí? Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando ustedes escriben esto, ¿sí? Lo que están haciendo es simplemente definir el tipo de datos, ¿verdad? Pero hasta acá, en realidad, no tenemos todavía ninguna variable con la que podamos trabajar. Esas variables están definidas más abajo, después les voy a mostrar dónde, pero por ahora esto es solamente el tipo de datos, ¿verdad? Pero si tenemos esto, ¿sí? Todavía no podemos almacenar ningún dato. Bueno, los tipos de datos y los nombres de los campos son los mismos, como se darán cuenta, que estuvimos viendo en las diapositivas. ¿Sí? Después tenemos acá una función que se llama muestra producto, que lo que hace es recibir un argumento llamado P, que es de tipo struct producto. ¿Sí? Esto significa un producto, básicamente, ¿sí? Una variable que tiene este tipo de datos con estos campos. Y lo que va a hacer es sencillamente un printf, nada más que eso, mostrando cada uno de los campos que están dentro de esa estructura con su formato correspondiente, por supuesto, dependiendo del tipo de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá podemos ver cómo hacemos, algo que no habíamos mencionado tal vez hasta ahora o no habíamos hecho mucho hincapié, cómo hacemos para acceder a cada uno de los campos dada una estructura. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, el nombre de la estructura es P. ¿Sí? Cuando digo el nombre de la estructura, me refiero a lo que sería la variable de ese tipo de estructura. Y para acceder a los campos tengo que escribir el nombre de la estructura, un punto y el nombre del campo al que yo quiero acceder. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mostrar el código como mostré acá, ¿sí? Lo que hago es escribir p.código. ¿Sí? Para el nombre, p.nombre y lo mismo para el resto de los campos. Luego tenemos esta función que se llama muestra vector, que lo que va a recibir es el vector con todos los productos, ¿sí? Por eso fíjense que tiene acá los corchetes, este vector lo llamo B, y es un vector que contiene elementos que son de tipo struct producto. Y va a recibir también un entero que es simplemente la cantidad de elementos que contiene ese vector. Entonces, esta función lo que hace es con un ciclo, ¿sí? Tantas veces como cantidad tenga, va recorriendo ese vector y simplemente invoca a la función muestra producto, pasándole como parámetro el elemento i, ¿sí? O sea, el elemento en el que yo estoy parado en esa iteración que, del vector, ¿verdad? Y la función muestra producto, que ya la vimos acá, es la que se va a encargar de hacer el printf de cada uno de los campos, ¿sí? Y por último, entonces ahora la función main, donde acá declaramos las variables propiamente dichas, ¿sí? Entonces las variables, bueno, tenemos una variable código y una variable i que son de tipo entero, que voy a necesitar para hacer los ingresos de datos. Y luego, como variable de estructura, en realidad lo que declaro es un vector
que lo llamo BP por vector de productos, que está declarado con un tamaño de 1000 elementos y todos esos elementos son de tipo struct producto, ¿sí? Entonces, a continuación comienzo el ciclo donde le pido al usuario que ingrese un código de producto, hago el scanf, el código lo almaceno en esta variable entera que declaré acá, y luego comienzo un ciclo donde si ese código que ingresó el usuario es distinto de cero, bueno, lo que voy a hacer es ese código lo copio al campo código de cuál producto, bueno, el producto que yo estoy ingresando en ese momento, ¿sí? La primera vez debería ser el elemento 0 del vector, ¿sí? Fíjense que pongo acá BP y como subíndice I, y esto está bien porque I yo lo había inicializado acá con 0. Entonces la primera vez estoy escribiendo el código en el producto que está en la posición 0 del vector, ¿verdad? Bien, ahora lo que hago es ingresar el resto de los campos, ¿sí? Le digo al usuario que ingrese el nombre del producto, bueno, el producto que sea, ¿verdad? O sea, le menciono acá cuál es el código, que el código es el que había ingresado antes, y acá hago el scanf del nombre, ¿sí? Recuerden que como nombre es un string, no necesito o no tengo que poner, mejor dicho, el ampersand porque el string es un vector, ¿sí? En las unidades siguientes vamos a explicar la razón detallada de qué significa el ampersand y por qué a veces lo tengo que poner y a veces no, pero por ahora ustedes lo que tienen que saber es que cuando hacen un scanf necesitan poner el ampersand cuando lo que están ingresando es una variable de tipo sencillo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, cuando hago el scanf del precio, si bien el precio es un campo que está en una estructura y a su vez esa estructura está dentro de un vector en una posición i, el precio en sí, el campo precio en sí, es un valor sencillo, ¿sí? Porque es un int. En cambio, el nombre, como es un string, fíjense que al pasar yo el mouse me dice el tipo de datos y como es un string, en realidad es un vector. Un string sabemos que es un vector, por eso en ese caso no utilizo el ampersand, ¿sí? Bien, entonces ingreso el precio directamente en la estructura, en el campo que corresponde a la estructura en la posición en la que estoy parado, que la primera vez dijimos que es la 0, y lo mismo con el stock, que lo voy a escribir directamente en el campo stock, en la estructura en la que estoy parado, que empieza siendo la 0, ¿sí? Una vez que llegué acá, terminé de ingresar todos los valores para el primer producto, entonces lo que voy a hacer es incrementar mi contador i para dejarme por un lado preparado para apuntar al segundo elemento del vector en caso de que realmente esté ingresando más productos y por otro lado para que i me quede consistente porque voy a utilizar también esta variable i como cantidad de elementos efectivamente ingresados en el vector, ¿sí? Entonces cuando yo llegué acá tengo un elemento, es decir, un producto completamente ingresado, por lo tanto la cantidad de productos que tengo hasta ahora debería ser 1, ¿sí? Y por eso entonces incremento acá. Una vez que incremente este valor, le pido al usuario que ingrese otro código de producto, ¿sí? Con este printf y este scanf, y luego el ciclo volvería acá, voy a estar verificando este código de producto, si ese código fue 0, bueno, lo que voy a hacer es copiarlo, perdón, si fue distinto de 0, significa que tengo que continuar, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es copiar ese código nuevo a la siguiente posición del vector, ¿sí? Fíjense que cuando llego acá y yo ya la había incrementado en esta línea, por eso voy a estar en la posición 1 del vector y entonces puedo ingresar el resto de los datos y así sucesivamente hasta que el usuario decida ingresar como código el valor 0, con lo cual lo que voy a estar haciendo en ese caso es salir de este ciclo. Cuando salgo del ciclo, invoco a esta función que se llama muestra vector, que recuerdan que es la que recorre el vector y a su vez invoca a la función muestra producto por cada elemento. A la función le tengo que pasar, por supuesto, el vector que tiene los productos y esta variable i que recuerdan que dijimos que tenía la cantidad de elementos realmente ingresados, ¿sí? Cuando salga de esta función es porque la función ya hizo todos estos printfs y voy a estar saliendo del programa. Bien, volviendo entonces a la presentación, que ya estamos por terminar, ¿sí? Una pregunta para que ustedes lo piensen en 5 segundos. Entonces sería, ¿qué similitudes, diferencias
ventajas y desventajas tenemos en las estructuras respecto de los vectores y matrices. Bien, supongo que hasta acá ya todos pusieron pausa y se tomaron el tiempo de pensar la pregunta, así que bueno, voy a intentar responderla con lo que a mí se me ocurra. En principio, yo similitudes que veo entre un vector o matriz y una estructura es que son tipos de datos compuestos, ¿sí? Porque puedo tener más de un valor en una misma variable, ¿sí? Porque en una estructura porque tengo varios campos y en un vector o matriz porque tengo varios elementos. Las diferencias, bueno, una diferencia clara es que justamente en las estructuras puedo tener elementos que son de distinto tipo, cosa que no podía hacer con los vectores y matrices, ¿sí? Entonces eso mismo, además de diferencia, lo podríamos anotar como una ventaja, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna desventaja? Porque hasta acá, digamos, pareciera como que las estructuras le ganan en todo a los vectores y matrices, pero en realidad son para cosas distintas, ¿sí? Si ustedes lo piensan, la desventaja que tengo en una estructura es que, por ejemplo, imagínense que yo tengo una estructura con 1000 campos. Bueno, cada uno de esos campos va a tener un nombre distinto y la única forma que tengo para recorrer todos esos campos es, por ejemplo, si yo quisiera darles un valor o hacer un printf de cada uno de esos campos, bueno, voy a tener necesariamente que tener como mínimo 1000 líneas de código para cada una, ¿sí? Una línea para cada campo de mi estructura. ¿Por qué? Porque como los diferentes campos se acceden por nombre, no hay una forma de automatizar ese recorrido como si lo puedo hacer con un vector, que si yo tengo un vector de 1000 elementos, bueno, simplemente pongo un ciclo que se repita 1000 veces y cada elemento, cada uno de esos 1000 elementos, lo accedo con un subíndice, como ustedes ya saben, ¿sí? Que eso puede ser una variable que se incrementa automáticamente y con eso recorro todo el vector, ¿sí? O lo mismo podríamos decir con una matriz que tendré fila y columna, ¿verdad? Pero bueno, eso con una estructura no lo puedo hacer. Bueno, y por último, para cerrar la presentación, tenemos la instrucción typedef, que no es algo que corresponda a estructuras, ¿sí? Es algo independiente de las estructuras, pero que es muy conveniente cuando usamos estructuras. La instrucción typedef es una instrucción del lenguaje C que me permite, dado un tipo de datos existente, cambiarle el nombre, ¿sí? O más que cambiarle el nombre, darle un nombre alternativo que me resulte más conveniente, ¿sí? La estructura, digamos, la estructura de la forma de escribir esto, ¿sí? Es decir, la sintaxis, es escribir la palabra clave typedef, el nombre del tipo que ya existía antes, ¿sí? Y el alias que yo le quiero dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que en lenguaje C existe el tipo de datos unsigned int, ¿sí? Que es un tipo de datos que existe, ¿sí? El int ya ustedes lo conocen y el unsigned int es un entero que no maneja el signo, ¿sí? Solamente sirve para números positivos y bueno, como ventaja tiene que no ocupo lugar almacenando el signo, ¿sí? Que es, digamos, es bastante común utilizar esto cuando yo siempre sé que voy a trabajar con datos positivos, entonces no quiero ocupar lugar para poder manejar un signo más o menos, ¿verdad? Entonces, como fíjense que el nombre del tipo de datos es bastante largo, es la palabra unsigned y luego un espacio, después int, bueno, yo puedo darle el nombre como alias, uint, y después a partir de ahí trabajar siempre con ese nombre. ¿Está bien? Entonces, eso mismo se suele utilizar mucho con las estructuras, como los nombres de las estructuras siempre tienen dos palabras, una palabra es struct y la otra es el nombre que le di a ese tipo particular de estructura. Bueno, entonces yo puedo agarrar y decir, hago typedef, struct s, que es el nombre original que le estoy dando a esta estructura, donde acá mismo, en esta misma línea, también estoy definiendo la estructura struct_s, cada uno digamos, con cada uno de sus campos y su tipo de datos. Termino de definir la estructura y esto que está acá es el alias que le voy a estar dando a esta estructura struct_s, ¿sí? Entonces, a partir de acá, cuando yo declare variables, puedo utilizar como nombre para el tipo de datos el alias que yo le di acá arriba
en lugar del nombre original. Entonces, por ejemplo, para las variables de tipo unsigned, bueno, directamente escribo como tipo de datos uint y declaro la variable AB. Y para declarar variables que correspondan a este tipo de estructura, escribo, por ejemplo, el nombre que yo le había dado al tipo de datos, que es mi tipo, y declaro las variables C y D. Así que bueno, con esto terminamos la presentación de estructuras. Muchas gracias a todos.